El siguiente programa es apto para todo público. Canal 6. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas tardes, tengan todos ustedes, los televidentes de este programa cristiano. Llevamos a cabo por este canal 16. También lo pueden escuchar por el programa de Fuente de Vida, Víctor Ávila. Lo escuchan también por el canal 112 de Encali, canal 12 de Protelco, de GON Comunicaciones, canal 48, Codicer Buenaventura, Litoral Colombia, canal 70, Cable Cauca, Tele Agua Clara, Tuluá, canal 32, Tesalónica, canal 22, entre otros. Hoy estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez, y quien les habla, pues, Luis Eduardo Flores, en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, para traer siempre su mensaje, que es el que nos redarguye, es el que nos enseña, el que nos insta a seguir creyendo en un Dios único y verdadero, que hemos puesto los ojos en Él, en el autor, consumador de la fe. Y en ese nombre, que es sobre todo nombre, estamos acá para llevar siempre su palabra, que es la que tiene poder para transformar, para redarguir, para enseñar, para que todas las cosas salgan a bien cuando verdaderamente nos arrepentimos, cuando creemos en su palabra. El Señor actúa, y es el mensaje que siempre el Señor quiere darnos, de ánimo y de fe, y que nos enseña en todo momento, en todo lugar, los tiempos difíciles que se están viviendo, donde el mundo está en una ceguera espiritual total por los hechos que nos toca a nosotros ver con nuestros ojos, ya nuestros ojos espirituales, y oír con nuestros oídos espirituales lo que está pasando, lo que está sucediendo siempre a nuestro alrededor, y que nos da esa revelación de que verdaderamente la palabra de Dios se va cumpliendo. Entonces vamos a leer en el nombre del Señor unos apartes de la palabra del Señor, para que sea su Santo Espíritu orientándonos y guiándonos en todos estos momentos que necesitamos de Él. En el libro de Deuteronomio dice la palabra de Dios, en la cual habla del cántico de Moisés, ¿sí? Unas órdenes que da Moisés a su pueblo, por cuanto él en su momento tenía que entregar ese mando para pasar a la tierra prometida a Josué, ¿sí? Como dice allí en Deuteronomio 31, donde dice: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, el Señor me ha dicho: no pasarás este Jordán. Siempre el Señor es el que nos orienta y el que nos da la orden, lo que debemos nosotros hacer para que su palabra se cumpla, para que su palabra se extienda a los hogares, para que podamos nosotros, como en su momento le daba esa orden a Moisés, para que Josué era el encargado de pasar a su pueblo, ¿sí?, a ver esa tierra prometida, en la cual
hoy nosotros cuando hemos conocido, cuando hemos recibido la palabra, estamos en esas tierras, estamos en esas aguas de bendición que Él nos dejó allí a través de la muerte de su Hijo para que todos tuviéramos esa oportunidad de estar juntamente con Él. Entonces estamos hoy siendo parte de ese cumplimiento porque estamos en esa tierra prometida, ¿sí? Que es cuando uno comienza a vivir la nueva vida en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Y es lo que quiere el Señor en este día, para que tú que estás allí, quizás por primera vez, entres y pases a esa tierra prometida, a una tierra que fluye leche y miel, que es dulce, ¿sí? La palabra de Dios es dulce y ella también redarguye, porque a nosotros siempre nos cuestiona, porque la palabra de Dios es para cada uno, es por revelación, es para cada uno que el Señor nos la manda. Entonces dice en la palabra del Señor, en el 32, Deuteronomio 32, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento. Siempre el Dios de los cielos, desde la antigüedad, el libro de Deuteronomio es un libro de la ley, nos enseña y le dice ya a su pueblo que escuchen la palabra del Señor, que escuchen sus mandamientos, que escuchen sus ordenanzas, las cuales inicialmente sabemos que los mandamientos que mandó el Señor fueron todos, se violaron. De una o de otra forma, nosotros violamos esos mandamientos para poder nosotros ganarnos ese derecho a pasar esa tierra, a llegar a esa tierra prometida. Tenemos que volver otra vez a nacer de nuevo, y es lo que el Señor quiere, que tú que estás allí escuchando la palabra, comiences de nuevo, comiences una nueva vida creyendo en su palabra, creyendo en su poder, arrepintiéndote verdaderamente para que el Señor comience a enseñarte. Dice la palabra de Dios, goteará como la lluvia mi enseñanza, ¿sí? La palabra de Dios va llegando a nuestra vida poco a poco, ¿sí? Como una gota de agua. Continuamente estamos nosotros recibiendo esa palabra del Señor, y es la que quiere que el Señor, que tú también la recibas, para que a través de ellas puedas vencer las dificultades y los momentos negativos, los momentos difíciles que el mundo y la corriente de este mundo ofrece continuamente hoy en día a través de todos los medios que nosotros vemos, las grandes consecuencias que traen hoy los medios de comunicación cuando se miran por el lado negativo, cuando nosotros vemos que a través de ellos se están propagando toda clase de inmoralidad y toda clase de hechos que están en contra de Dios, ¿sí? Por medio de marchas, por medio de cosas que no tienen nada que ver con alabar al Dios del cielo, con creer en el que nos ha hecho desde el vientre de nuestras madres. Entonces, Dios quiere que cambiemos ese chi espiritual en lo cual nos tenía atados el adversario, que era el rey de este mundo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice por allá Juan 8:44. Y ahí estábamos también nosotros sumidos en una serie de ignorancia, en una serie de hechos a los cuales nosotros le llamábamos bueno, pero delante del Señor eran malos. Hoy, atravesando esa tierra que en su momento atravesó el pueblo israelita, hoy nosotros la hemos atravesado porque hemos creído y estamos recibiendo esas gotas de enseñanza que es a través de la palabra de Dios, cuando la consultamos continuamente, diariamente, como siempre nos habla el Señor en su palabra, que debemos de estar con ella frente a nuestros ojos
para alimentarnos, para que seamos llenos de su Santo Espíritu, para que creamos verdaderamente que hay un Dios vivo, que es el que dirige nuestras vidas, que es el que debemos de pedir nosotros siempre consejo, para que todas las cosas salgan a bien. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Deuteronomio fue escrito hace miles de años, sin embargo, la enseñanza que dio a su pueblo israelita es la misma que el Señor quiere darnos hoy. ¿Sí? Esa es la misma enseñanza, la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Es totalmente actualizada porque es de Dios. Muchos dicen que la palabra escrita por los hombres, pero ningún hombre va a colocar, a prohibirse lo que es el adulterio, la fornicación, el lesbianismo, el homosexualismo. Si fuera por los hombres, ellos estarían allá felices, pero como Dios está en contra de todo ello, por eso la cuestionan, porque esta palabra es real y es vivificante cuando nosotros creemos y cuando la recibimos verdaderamente en el Espíritu. Destilará como el rocío mi razonamiento, y como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Es una forma analógica que el Señor siempre quiere enseñarnos. Ella va llenando cuando abrimos las Sagradas Escrituras, donde quiera que nosotros la leamos o la consultemos, ahí está la enseñanza del Dios del cielo. Ahí está para que las cosas comiencen a marchar bien. Ahí es donde está y nos cuestiona cuando estamos y nos redarguye cuando estamos actuando mal. Él es el único que nos dice a través de ella si verdaderamente nosotros hemos creído en su palabra y en su poder, ¿sí? Porque muchos sabios, llamados sabios hoy en día, tienen razonamiento, pero no les ha alcanzado para que la palabra de Dios, que es espiritual, la disciernan y entiendan que solamente a través de ella podemos nosotros encontrar ese camino verdadero. Dice el 3, porque el nombre del Señor proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Toda alabanza es para el Dios del cielo, para el único que nos hizo, que nos formó desde el vientre de nuestras madres, que es el único que nos da ese hálito de vida para poder nosotros estar aquí en su santo nombre, escuchando sus enseñanzas. Ellas van cayendo a diario en cada uno de nosotros. Cuando tú la escuchas, cuando tú la lees, sos bienaventuradas, dice Apocalipsis 1:3 dice la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que lee, el que escucha las palabras de esta profecía. Cuando tú lees las Sagradas Escrituras, sos bienaventurado. Cuando la escuchas, sos bienaventurado. Cuando la lees, sos bienaventurado. Y todo eso el Señor lo está mirando y lo está observando, porque Él es el que mira los corazones del hombre. Dice Juan 2:22, 23, 24 y 25, que Él conoce el corazón del hombre. Entonces Dios sabe si la estás recibiendo con un corazón contrito y humillado, entonces vas a recibir bendición. Vas a ser parte de esas bienaventuranzas que Él quiere darnos a cada uno de nosotros cuando creemos en su palabra. Y toda la palabra es verdad, y toda la palabra es espiritual. Tenemos que aprender a mirar, siempre es la parte espiritual, que es lo que nosotros no veíamos. Por eso siempre nos deja ese espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de entendimiento, que son espirituales, para poder nosotros conocer quién es el verdadero Dios y la vida eterna, quién es la sabiduría, ¿sí? Es el temor a Dios, el principio de la sabiduría es el conocimiento de la palabra del Señor, ¿sí? La sabiduría es también la capacidad que Dios nos da para tener conocimiento de todo lo que vemos, de todo lo que analizamos. Entonces, esa es en la parte material, pero espiritualmente es el temor al Dios del cielo, al Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que todo lo ve. Entonces dice el Señor el 4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Él es justo y recto para mirar nuestros corazones,
Él es el único que nos puede juzgar, porque todos tenemos que dar cuentas, dice Romanos 2:16, que en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo, a través del Evangelio. A través del Evangelio vas a ser juzgado. A través del Evangelio nos va a juzgar. Si tuvimos conocimiento de su palabra, tanto si la has leído, ya sea en la ley o en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, toda la palabra es verdad y es espiritual. Si nosotros creemos, vamos a comenzar a andar como Él quiere que andemos, no como el mundo está hoy andando, sin Cristo, sin Dios y sin ley, y vemos cosas horribles, que la gente está actuando locamente, sin temor de Dios, sin creer, los pueblos, porque los gobiernos, dice la palabra de Dios, que sin profecía se desenfrenan, y eso lo estamos viendo en cualquier nación donde no está el Señor presente. Hay totalmente decretos y hay leyes que están en contra de un pueblo que está continuamente aplastado, afligido por la inmoralidad, por la corrupción, por el robo, por la mentira, por el engaño, por tantas cosas que nosotros vemos a diario, en las cuales uno dice, ¿dónde está el Señor? Él está viendo y está observando, solo que en su momento Él comienza a actuar. Todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar. Entonces, invita al Señor para que tú comiences a andar como Él quiere, bajo su protección, sus ordenanzas, sus enseñanzas, para que comiences a disfrutar de esta tierra nueva, que es cuando uno está ya en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Gloria a Dios. Hay que darle gracias al Señor. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Es un privilegio estar en la parte del Señor, en los negocios del Padre Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un Padre Dios espiritual, dice el Señor. No solamente de pan vive el hombre, de la parte terrenal, de la parte externa, de la parte que vemos, el cosmos, las cosas que Dios ha creado, porque el creador es el Señor, es nuestro creador, y somos creados también con esta parte que Dios nos ha regalado, que es la imagen y semejanza de Dios, para poder adorarlo. Si no tenemos esta parte de esa imagen y semejanza de Dios, pues no vamos a tener luz, ni entendimiento, ni conocimiento, esta parte espiritual que Dios nos regala para poder adorar al Dios viviente, en cuya presencia estamos. Dios es un Dios viviente, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y hay que darle gracias a Dios porque Dios nos llama a no ser rebeldes, sino a obedecer sus mandatos, sus estatutos y mandamientos. Le doy gloria a Dios al Señor porque estaba incapacitado en una cirugía de la vista, pero Dios me ha vuelto a poner los ojos centrados en Él, en Cristo Jesús, para que no nos movamos del lugar. He puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que venció los oprobios, teniendo el gozo puesto delante de Él. Con el gozo del Señor, que es su Santo Espíritu, vamos teniendo freno para que nosotros agradando a Dios, alegrándonos en Dios, oyendo nosotros al Dios viviente que viene a través de sus sagradas escrituras, del Santo Evangelio, y vamos nosotros creciendo en esta parte espiritual como la luz. Estábamos en tinieblas, pero Cristo nos rescató de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz de su Hijo amado Cristo Jesús, que es la ley del Espíritu de vida que hemos de tener todos los que se acercan al Señor. El que a Él viene no lo echa fuera. Dios es un Dios perdonador. Dios no vino a condenarnos, sino a salvarnos de la ira venidera a este presente siglo malo que estamos viendo con nuestros propios ojos. Dice que debemos de tener entendimiento para conocer el verdadero Dios, y Cristo nos lo reveló a través de la luz y nos dio el entendimiento para que nosotros adoremos al verdadero Dios, que es el poder que Cristo nos lo trajo y nos sacó de ese estado
terrenal, adámico, pecador, vino al asno y al buey, porque no podíamos alzar los ojos a los montes, solamente veíamos las cosas terrenales, materiales. Ahí estábamos nosotros como el buey, no podíamos alzar los ojos a los montes, pero Cristo nos resucitó para que pudiéramos buscar de Él cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a la mente de los hombres. Es lo que Dios tiene revelado para los que le aman. Gracias a Dios que tenemos esta parte espiritual y podemos buscarlo. Muchas gracias le damos al Creador, pero tenemos que buscarlo a nuestro Creador, tenemos que buscar nuestro origen, de a dónde venimos, nuestra parte espiritual, porque no solamente vivimos en nuestro primer estado terrenal, nosotros nacemos de una mujer, de un hombre, de un varón y una hembra, no hay sino XY y XX, y de los dos nacen los frutos, que son los varones o son las hembras, no hay otro género, no hay sino dos géneros, lo demás sobra, porque somos creyentes y obedientes a los estatutos y a los mandamientos del Señor. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, como te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tu descendencia. Entonces estamos viendo en vivo y en carne propia cómo dice la palabra de Dios que somos ignorantes, un pueblo loco, un pueblo desordenado, un pueblo vacío, que con el tesoro que nos ha dado Dios, que es en este el alfarero, en este vaso de barro, que es nuestra parte débil, está el tesoro, que es nuestra alma, que es esa parte espiritual vivificada de ese postrer Adán, que es espíritu vivificante que nos lo trajo Cristo y nos dio el entendimiento para conocer lo verdadero y salir de lo malo, de las tinieblas y decidir nosotros qué es bueno y qué es malo cuando estamos centrados en la luz. El Señor murió por mis pecados y los pecados de todo el mundo, ¿ya? Y se mostró ante toda la humanidad. Él estaba en el medio entre el bien y el mal, y nosotros debemos escoger el bien, poner el bien, que es Cristo, para que nosotros tengamos su Santo Espíritu, que es el freno que nos da el Señor, para que nosotros podamos sujetar las cosas hechas, terrenales, y no adorar las cosas hechas, sino adorar al Creador de todas las cosas hechas. De modo que no tenemos excusa, dice la palabra del Señor. Nosotros somos dados a la idolatría, adoramos todo lo bajo, todo lo que se mueve bajo, ¿ya? Pero Dios no quiere que estemos en ese estado bajo, sino que nosotros resucitemos de la bajeza y podamos estar en los pensamientos de Dios, que son altos, más que nuestros pensamientos terrenales, y ser nosotros resucitados para poder adorar a Dios y alabar al Señor y glorificar su santo nombre. Por eso tenemos que tener el entendimiento, la luz, el conocimiento que Dios nos lo regala, porque nosotros no éramos pueblo, nosotros éramos un pueblo ignorante. El Señor vino a los suyos, pero los suyos rechazaron esta parte y no pudieron obedecer sus santos mandamientos. Por eso tuvo que venir Cristo a hacer la voluntad del Padre Dios, y para injertarnos a ese pueblo y darnos el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia y toda ciencia, para que salgamos de nuestra ignorancia ya espiritual y podamos nosotros ser más que vencedores en este lugar donde el Señor nos ha puesto, en nuestra parte débil terrenal, pasajera, temporal, y podamos disfrutar de las cosas hechas. De resto, si no tenemos a nuestro Creador, pues estamos pisoteando y metiéndonos con el Señor, haciendo cosas que nos está diciendo Deuteronomio hoy, locas e ignorantes. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 32, dice 5, que estamos en este libro de Deuteronomio: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, ¿ya? La mancha, ¿ya? Esa tiniebla, ese entenebrecimiento no es de Dios, es del hombre de pecado que no quiere venir a recibir la luz, porque somos ciegos de nacimiento, dice el Señor, ¿ya? Pero el Señor en su misericordia nos trajo la luz, que es Cristo, para darle despertar a los, dice el Señor, vino a los ciegos, a los sordos y a los mudos, porque estábamos nosotros muertos en ese estado lamentable, bajo, donde nosotros no podíamos agradar a Dios, ni menos adorarlo, ni menos cumplir sus mandamientos y sus estatutos, porque no teníamos la parte
del Espíritu Santo de Dios. No teníamos ese nuevo nacimiento, pero Cristo nos trajo el nuevo nacimiento a nosotros, ¿ya? Nosotros no teníamos entrada al Padre Dios y Cristo quitó la pared intermedia para que nosotros, de los dos pueblos, hacer un solo pueblo para adorar al Señor Todopoderoso, porque de una sangre, de un linaje, ha hecho toda la humanidad, dice Hechos 17, para que busquemos al Señor, que es un Dios viviente, en cuyo templo vivimos, respiramos, adoramos, pensamos, lo buscamos, que somos casa y templo de Dios viviente. Dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Entonces, estamos viendo hoy una generación, una genética que todavía está en tinieblas, entenebrecida, es torcida y perversa. Se ve la perversidad, se ve que no quieren entender, ni conocer, ni buscar al Dios Todopoderoso, que es el creador de todas las cosas. Entonces nos quedamos en ese estado bajo no más y no queremos nosotros oír esa parte espiritual que nosotros como esa parte que Dios nos ha llamado y nos ha dado el privilegio de buscarlo con ese llamamiento, porque Él nos escogió a nosotros, Dios nos escogió a través de Cristo a nosotros, ¿ya? Entonces hay que darle gracias a Dios por ese llamamiento para que nosotros podamos tener la parte espiritual y poder anunciar el reino de los cielos y predicar la palabra de Dios, ¿ya? Pero ya saliendo de ese estado perverso y malo, que solamente Cristo nos puede limpiar nuestra conciencia de esas obras de muerte, porque estábamos en las obras de la muerte y Dios nos trasladó a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nos salvó del pecado y la muerte. Ninguna condenación hay pues conforme a la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús, porque el Señor nos va perdonándonos, nos va limpiando nuestros pecados a través de caminar en el Señor y nos va dando el entendimiento, el conocimiento para adorar al verdadero Dios y la vida eterna. Así pagáis al Señor, pueblo loco, ignorante. No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Entonces tenemos un creador de los cielos y de la tierra, dice el Señor, y nosotros somos ignorantes porque no hemos querido venir a despertarnos de ese estado terrenal, sino que nosotros nos gusta el estado bajo, donde nosotros peleamos contra el Señor y en todo momento la carne, la parte débil de nosotros pelea con el Creador, con la parte espiritual, viendo que con Él estamos completos, somos espíritu, alma y cuerpo, somos integrados en Él y tenemos esa parte de Dios, esa imagen y semejanza, para que lo podamos adorar, para que lo podamos buscar, para que podamos crecer en esa parte espiritual a través de sus mandatos, promesas que Él tiene para nosotros, sus mandamientos y sus estatutos, porque somos herederos de esa parte espiritual, de esa bitácora, de ese manual que Dios nos ha dejado, del anuncio y del testamento que Dios nos ha dejado, y poderlo nosotros escudriñar con la luz, con el entendimiento, y poder con la parte espiritual nosotros obedecer a ese Dios viviente y agradarle. No es agradarle ya en esa parte de las tinieblas, sino tener la luz. Dice, así pagáis al Señor, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó y Él te hizo y te estableció? O sea, entonces dice el Señor, ¿cuándo nos hemos acordado del Creador? Acuérdate de tu Creador, para que cuando en los días malos tengas contentamiento, porque solamente estamos en un estado nomás que es terrenal y bajo, y no queremos nosotros buscar de la presencia de ese Dios viviente que viene a través de escudriñar nosotros las Escrituras, porque nosotros estábamos lejos de esa ciudadanía de Israel, lejos de esa ciudadanía espiritual. Nosotros no éramos pueblo, pero Él, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos injertó al árbol de la vida otra vez de nuevo para ser pueblo de Dios y crecer en la sabiduría, en la savia del Señor, con los nutrientes del conocimiento, el entendimiento y la inteligencia, para que nosotros no nos dejemos pisotear de las cosas que el enemigo nos engaña a través de cosas que son terrenales y materiales y cosas que nos roban nuestra alma, para que no esté completamente nuestro ser
ser espíritu y alma y cuerpo, llenándonos de esa parte, nuestra vasija, de esa parte que el Señor quiere para adorarlo. Entonces nos perturbamos y nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente es perturbada con cosas terrenales y nos alejamos del verdadero Dios y ignoramos al Señor y transgredimos la parte espiritual, dice el Señor, que hay una ignorancia y somos pueblo loco, dice el Señor. Nuestro Creador es el que nos hizo todas las cosas para que nosotros podamos disfrutar. Y aquí mismo en 32 Deuteronomio dice la palabra de Dios, dice el Señor, amén, dice el 32:20, y dijo el Señor, esconderé ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa y hijos infieles. Esa es la creación de Dios, que está siendo infiel al Señor, al Dios viviente, y es una generación perversa. Ellos, el 21 de Génesis, de Deuteronomio 32:21, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, y me provocaron a ira con sus ídolos, que es lo único que hay, y que la humanidad se está moviendo es por cosas de la idolatría, cosas terrenales, cosas materiales, donde está completamente borrado la parte espiritual de nuestro Creador. Solamente se quedan con las cosas hechas y de ahí no pasan, no crecen, no resucitan, no ponen la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas terrenales. Están preocupados es por cosas materiales que son pasajeras y temporales, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces nosotros tenemos que, dice el Señor, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Vosotros mucho erráis por no conocer las sagradas escrituras que Dios nos ha dado el testamento. Pero nosotros no teníamos esta parte de la palabra del Señor. El Señor fue a ellos, a ese pueblo escogido. Pero nosotros hoy tenemos la parte espiritual, la parte del Señor, a Cristo, que nos da el entendimiento y nos da la supereminente poder de su fuerza, que es el Espíritu Santo, para que nosotros podamos adorar a Dios y obedecer al Señor. Ellos me movieron a celos con los que no es Dios y me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es un pueblo. Lo provocaré a ira con una nación insensata. Nosotros éramos esa nación insensata. Amén. Ahora nosotros estamos, como se dice, en el juego, jugando el primer tiempo, y ese pueblo de ellos quedó atrás. Los últimos serán primeros, y nosotros en este momento Dios nos ha dado la oportunidad de tener los mandatos del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, mis estatutos y mis decretos. Y es un privilegio que Dios nos regale esta parte espiritual, esta parte de ese Dios, para que nosotros adoremos a ese Dios viviente y no hagamos como a ellos, que adoraron ídolos y rechazaron los estatutos y los mandamientos y los preceptos del Señor. Deuteronomio, aquí mismo dice Deuteronomio 4 dice, 15, dice, mire el Señor, Deuteronomio 4:15, guardad pues mucho vuestras almas. Nuestra alma tiene que ser guardada, nuestro espíritu de nuestra mente, nuestra parte de nuestros pensamientos, nuestra parte que Dios nos ha regalado, que esa parte espiritual, ese tesoro en vasos de barro, en nuestra parte de la carne, es todo el conocimiento que debemos de tener del Señor, no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Señor. Sus mandamientos y sus estatutos y sus pensamientos son altos, y nosotros tenemos que tener esos pensamientos y guardados en nuestro corazón. ¿Ya? Es lo que tenemos que guardar. Guarda de toda cosa guardada, Proverbios 4, guarda tu corazón, porque Él mana la vida. Mi corazón tiene que estar en Cristo, en la vida, para que yo pueda agradar a Dios y agradar a mi prójimo y tener esta parte de la prosperidad y la bendición del Señor para mi casa y toda mi familia, y nosotros poder prosperar. Pero tenemos que guardar esa parte espiritual, no ser ignorantes de eso, y menos nosotros apartarnos de la ley de nuestro Dios, para que Dios no se olvide de nosotros ni de nuestros hijos. Dice, te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Y estamos viendo que hay un pueblo loco, ignorante, que está haciendo un poco de cosas que son de terror, que son locura, como nos está diciendo el Señor. Para que no os corrompáis, tenemos que guardar ya nuestro corazón, y hagáis para vosotros escultura
imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, un poco de cosas que hemos metido a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, un poco de figuras, dice el Señor, y esas figuras son las que ocupan todo nuestro corazón y hemos desplazado al Señor. Ahí estamos puestos nosotros teniendo los ojos en el Señor. No tenemos los ojos en el Señor, tenemos nuestros ojos en cosas terrenales, en cosas pasajeras, en cosas temporales, en cosas que vemos, en cosas que sentimos, en cosas que tocamos. De ahí no pasamos, en cosas bajas, pero la parte espiritual la hemos desechado. Nuestro corazón no está guardado en el Señor y por lo tanto eso nos corrompe, porque nos aleja del Señor y hacemos abominaciones al Señor. Dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura. Nosotros mismos hacemos dioses, dice, imágenes, figuras, ya, de varón o hembras, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna, alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Entonces nosotros no tenemos en nuestro corazón nada, estamos vacíos, nuestra tierra está desordenada y vacía porque no tenemos nada del Señor. Solamente tenemos nosotros cabida a ese primer estado terrenal. Somos idólatras, dice el Señor. No queremos sino las cosas bajas, pero las cosas del Señor, las cosas que debemos de guardar, sus mandatos, sus estatutos, no los tenemos, los hemos ignorado. Y entonces eso nos trae consecuencias muy negativas, porque vamos a ser locos, ignorantes, y vamos a ser pisoteados, porque solamente tenemos las cosas terrenales, las cosas bajas, y hemos ignorado a nuestro Creador, y Dios no quiere que lo ignoremos. Por eso hoy nos está hablando el Señor de esta parte de este pueblo loco e ignorante que nos habla en Romanos. Romanos nos dice la palabra de Dios, gloria a Dios. Romanos 1 dice, 20, porque las cosas invisibles de Él, o sea, la parte del Señor, la parte de la fe, la parte espiritual, la parte que ignoramos, el tesoro en vasos de barro, esta parte espiritual, nuestra alma, dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, nosotros no tenemos excusa. Nosotros no podemos quedarnos solamente en las cosas hechas. Nosotros tenemos que buscar el que hizo todas las cosas, porque nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía está en los cielos. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Un día vamos a estar delante de la presencia del Señor y no podemos llegar vacíos. Nosotros tenemos que tener el vestido de gala y el vestido de lino fino que Cristo nos dejó, que fue el Espíritu Santo, para que nosotros podamos agradar al Padre y podamos entrar a ese reino de los cielos que ha acercado. Pero somos locos ignorantes, dice el Señor, porque no tenemos excusa. Solamente miramos las cosas bajas, las cosas temporales, las cosas terrenales. Gloria a Dios porque el Señor nos las dio, Él es el Creador, pero yo no puedo idolatrar, yo no puedo adorar las cosas, porque las cosas me alejan de esa parte de agradar a Dios, a mi Creador. No tengo fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que espero, lo que Él me regala, de lo que no veo. Entonces yo voy tomando posesión y la maqueta está en mi corazón, de lo que yo quiero, y se hacen realidad mis pensamientos, pero con el Señor, y los puedo disfrutar. Si yo tengo mis pensamientos y adquiero una cosa terrenal y no tengo al Señor en mi corazón, yo no puedo disfrutar de eso, porque eso se va a volver esa añadidura un problema, porque no tengo ya la parte del dador, la parte espiritual, la parte del Señor que hizo todas las cosas. Porque las cosas invisibles de Él, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Nosotros venimos, tenemos la imagen y semejanza de Dios, y nosotros venimos a este lugar ya con esta parte, dice el Señor, Efesios 1, predestinados desde antes de la fundación del mundo. No venimos por voluntad de carne y sangre, nuestros hijos tampoco, sino por voluntad del Señor. Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, hay tinieblas, hay entenebrecimiento, y a lo malo le decimos bueno. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles,
de aves, de cuadrúpedos y reptiles, cosas bajas. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mire, la parte terrenal la han corrompido, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. Ya estamos dando culto, pero a las cosas hechas, creadas, a las criaturas, a lo que yo veo, a lo que yo tengo. Soy un idólatra, soy ególatra, dice el Señor, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces el Creador no lo tengo presente, sino que me vuelvo yo idólatra, adorando cosas bajas, cosas hechas, ¿ya? Y por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, Dios me regaló a una mujer como varón y de ahí sale la descendencia, pero no. Entonces, en contra de lo natural voy y entonces se une mujer con mujer y hombre con hombre, y eso es lo corrupto que estamos dando, y esa es la enseñanza que estamos dando a nuestros hijos. Cosas completamente, dice el Señor, abominables ante el Señor. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos tras otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo de sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, como no tienen el razonamiento, no tienen luz, no tienen el conocimiento de Dios, pues pueden ellos adquirir en la parte débil de nosotros, que es el cuerpo, un papiloma, un sida, un gonococo, y destruyen el templo de Dios viviente, ya por ser completamente idólatra, y he dejado los mandatos del Señor, he dejado sus estatutos, he dejado el testamento que Dios me ha dejado para yo vivir este tiempo en mi vida con esta parte terrenal temporal. Pero tenemos que darle cuenta a Dios un día, porque el Señor dice que somos templo del Dios viviente y nosotros no podemos corromperlo, como estamos viendo hoy en día, donde luchan contra Dios y completamente ignoran al Señor y la palabra de Dios, el cual les llega dice el Señor, que ellos, como no probaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, ¿ya? Y el fruto de ellos es más maldad, más corrupción, más muerte, porque no han querido tener al Creador, al Dios viviente. Nos está diciendo el Señor que somos un pueblo loco e ignorante. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es evidente que el Señor nos está mostrando los tiempos en los cuales estamos viviendo, ¿no? Que estamos viviendo en una generación totalmente torcida y perversa, como dice acá el 32:5, donde hay corrupción, donde hay maldad, donde hay inmoralidad, y es lo que se ve cada día a nuestro alrededor. Es lo que vemos en las noticias, es lo que vemos a través de los medios, donde no hay sino muerte, maldad, robo, destrucción y inmoralidad. A boca llena se ve todos los días. Entonces estamos viviendo esta generación totalmente torcida e ignorante a la palabra del Señor. Otros hechos que nos muestra el Señor allí, en lo cual estamos viviendo, lo encontramos en el libro de los Proverbios, Proverbios 30, 11 y 14, para que tengamos en cuenta de que la palabra de Dios es real y lo que estamos viendo hoy en día. Mire, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Esto lo vemos en cantidad de hogares donde están los hijos contra los padres, ¿sí? Por diferencias de toda clase, diferencias de herencia, diferencias de carácter, de la actitud del uno con el otro no concuerda, y desde ahí viene el odio, la rencilla, el pleito, la pelea. Entonces son generaciones que Dios nos está mostrando, las cuales estamos viviendo, y es la que quiere el Señor que tú salgas de ahí. Si estás metido allí dentro de una generación totalmente torcida, salgas. El único que nos puede enderezar ese camino, porque dice Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Por eso nos hablaba en Deuteronomio de la rectitud, ¿sí? Y de la verdad en el 4, Dios es verdad y ninguna iniquidad en él, y Él es justo. O sea que Él es el camino y la verdad, es el único que podemos nosotros buscar para salir
de toda esa ignorancia espiritual, de toda esa ruina espiritual en la cual estábamos nosotros sumidos, estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados por falta del conocimiento de la palabra del Señor, que es la que el Dios de los cielos quiere que tú hoy la escuches y la disfrutes en el espíritu de la mente y la creas verdaderamente, porque si no crees, si escuchas y no crees lo que Dios te está hablando, entonces vana es esa palabra para ti. Entonces Dios quiere es que te arrepientas verdaderamente. Mire, también dice el 32 de Proverbios, hay generación limpia en su propia opinión. Eso lo vemos a diario, es lo que yo pienso, usted no sabe quién soy yo soy el que tengo el poder, yo soy el que tengo la autoridad para mandar, para deshacer. Entonces ellos se declaran que limpios, ellos son castos, puros, como en su momento lo era Job, siendo Job también un hijo de Dios, también era lo que él hablaba, pero Dios a lo último, en el capítulo 42 de Job, Dios lo hace caer en cuenta, donde Job reconoce que estaba hablando con el Creador, el dador de la vida. Y así hoy hay muchos que son prepotentes, altivos, orgullosos, aún en el pueblo llamado cristiano y creyente también delante del Señor están cayendo allí en ese pecado. Dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hoy vemos nosotros los jóvenes que es lo que ellos digan, porque están llenos de un conocimiento totalmente material, de una sabiduría animal, material y diabólica, ¿sí? Que es lo que está brindando hoy en las mismas universidades. Hay sabiduría, pero el joven de hoy en día la toma por el lado malo. A través de los medios también toman el lado malo, cómo ganar el dinero rápidamente, cómo ganar el dinero fácil, ¿sí? Ya no quieren trabajar porque ellos son los que tienen el conocimiento allí de la electrónica. Ellos son los que se creen que se la saben todas. Eso es una generación de jóvenes que estamos viviendo. Nosotros como padres lo notamos a través de nuestros hijos y es la lucha que tenemos continuamente para que el enemigo, el adversario, que es el que está allí mandando todas estas huestes, salga de allí y aprendamos nosotros a consultar es al Dios del cielo. Entonces dice, hay generación cuyos ojos son altivos, hay orgullo, hay prepotencia en los hombres, ¿sí? Eso es lo que ellos digan y no más. Eso lo vemos nosotros en los gobiernos, ¿sí? En los gobernantes, en los municipios, en los que están allí en eminencia, son altivos y prepotentes porque tienen un mejor puesto. Ahí vemos nosotros en dónde es que estamos viviendo, en qué tiempo estamos viviendo, cuyos párpados están levantados en alto, ¿sí? Quieren ver por encima de las cosas del Señor porque se olvidan e ignoran que la sabiduría la da el Señor. Él da la sabiduría, da la ciencia, el entendimiento, da el conocimiento, da todos esos espíritus, como nos habla ya en el libro de Éxodo 30-35, donde Dios coloca espíritus de sabiduría, también al ingeniero, al que enseña, ¿sí? Todo nos lo da Dios, pero el que ya está en un lugar sublime no quiere bajarse a Él, quiere es Él. Todo lo muestra el Señor en qué tiempos vivimos. Hay generación cuyos dientes son espadas y son muelas y cuchillos. Lo que hablan hoy en día los que están sin Cristo, sin Dios, generación perversa y torcida, quieren es con su boca, a través del chisme, a través de la calumnia, a través de la mentira, a través del engaño, son dientes, devoran, destruyen los hogares, destruyen los gobiernos. Y eso lo estamos viendo hoy nosotros en estos tiempos. Entonces Dios quiere, y dice ahí, para devorar a los pobres de la tierra, a los menesterosos de entre los hombres. Entonces siempre quieren aplastar al más pobre, pero no se dan cuenta que los más pobres son ellos, son pobres espirituales. Mas nosotros hoy somos ricos espirituales y tenemos la mejor defensa que podemos tener nosotros es a través de Cristo Jesús. Dice 32, volviendo a Deuteronomio 32, 18,
De la roca que te creó te olvidaste y te has olvidado de Dios, tu creador. Es lo que ocurre con esta generación que estamos viviendo en estos tiempos. Se olvidaron de la roca. Es de notar que aquí en Deuteronomio está escrito la roca con R mayúscula. Es el Dios verdadero, es el Dios de la Biblia, es el Dios que tú no ves. Es el Dios invisible, porque Dios es espíritu. Y como no lo ves, haces y deshaces delante de Él, pero Dios te está observando y te está mirando, sus párpados ven, sus ojos los tienes siempre delante de ti, observándote cuál es tu caminar y cuál es tu andar en Cristo Jesús. Entonces, la invitación que Dios quiere hacerte hoy, a ti que estás allí también escuchando la palabra de Dios, es que salgas de esa ignorancia espiritual en la cual está sumido el pueblo sin Dios y sin Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice: yo no quiero que el pecador muera, sino que se arrepienta y viva. La palabra del Señor. Dudo que como la serpiente engañó a Eva, que ese espíritu de Jezabel que entró a los pueblos a través de la descendencia, vuestros sentidos se han desviado a la sincera fidelidad a Cristo, que volvió a darnos esa parte espiritual. Entonces, en la misma iglesia, dice el Señor, está ese espíritu de Jezabel que está reinando, porque vemos el desorden, el adulterio, la fornicación, la lascivia, la lujuria, la codicia, pastores, pastoras que están haciendo no la voluntad del Señor, sino haciendo su propia voluntad, ¿ya? Porque ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:20, le habla a la iglesia: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, Señor, de tener esta parte, Señor, de que nos hablas como iglesia, Señor, aún los que están, Señor, en esa parte, Señor, que no han querido tener ese temor a Dios, y esa maldad, Señor, causa destrucción. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, y que ese espíritu de Jezabel que entró al mundo sea sacado de las iglesias del Señor en este postrer tiempo que estamos viendo, porque dice que nuestros argumentos son espirituales. Dice: las armas de nuestra milicia no son carnales y no poderosas en Dios, para destruir fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevar cautivo a la mente a Cristo Jesús, Señor. Que las iglesias, Señor, vuelvan en sí, Señor, porque dicen que tienen al Señor, pero andan transgrediendo la ley del Señor, los mandamientos y los estatutos. Ten misericordia de todos nosotros, Señor, y te damos gracias, Señor, porque nos has sacado con mano poderosa de esta parte de las tinieblas, de ese entenebrecimiento, para que podamos hacer la voluntad de Dios por medio de la luz que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta predicación que nos ha dado, y por el anuncio, Señor, porque se ha anunciado el reino de los cielos, porque a eso hemos venido, Señor, a este lugar, Señor, embajadores del reino de los cielos, Señor. Un día estaremos en tu presencia, Señor, pero se debe predicar la palabra de Dios en este postrer tiempo, Señor, como está escrito en Mateo 24. Se predicará, Señor, y vendrá el fin. En Cristo Jesús, gracias, Señor, que haya santidad, porque sin santidad nadie te verá. Amén. Gloria a Dios, que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Buenas tardes, noches a todos. Gracias. Bendiciones. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar.